Por favor, vaya al libro de Malaquías, capítulo 3, por favor. Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, si son tan amables. Los hermanos que están ahí atrás, vénganse, hay lugar, hermanos. Todavía pueden poner una fila más si gustan, pero para todos estar sentados. Le recuerdo y le desanimo, ya no va a crecer más, disculpen hermanos, ya no importa que esté parado. Agarre su Biblia, por favor, Malaquías capítulo 3. Vamos a bajar un poquito, hermanos. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este tiempo de enseñanza. Vamos a dejar los ventiladores prendidos, nada más un poquito bajos para que se escuche un poquito. Usted pone atención y se escucha el volumen bien, que podemos subir un poquito más, ¿verdad?, al ventilador, porque hace algo de calor, ¿verdad? Vamos a orar a Dios, pídele a Dios que le hable a su corazón. Señor, queremos poner algo en tu mano en este momento, queremos poner la predicación de tu palabra, de manera que tú la uses con tu poder. Te ruego que tú me uses para exponer tu palabra, que sea de bendición, de ánimo, que nos ayudes a entender mejor lo que dice tu palabra y poder estar dispuestos a hacer tu voluntad. Bendice, Señor, el destino de la iglesia Jico, bendice mucho las familias que están en batallas. Hay varias familias que yo ubico que están en batallas, y te ruego, Padre, que tú les guardes, les protejas y les ayudes a levantarse en su fe, que les des victoria, que puedan estar pronto con nosotros. Pero nosotros que estamos aquí, Señor, tenemos hambre de tu palabra. Habla a través de tus escrituras y que podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el octavo mandamiento de la ley judía nos exhorta a no robar. La Biblia dice en Éxodo 20:15, no hurtarás. Y este mandamiento también aplica a los cristianos, porque nuestro Salvador dijo en Mateo 19:20, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Así que no robar debería de ser un valor cristiano que toca todas las áreas de la vida. Enséñele a sus hijos a no robar dinero, no robar juguetes, no robar internet, no robarse la luz. En las empresas ocurre lo llamado robo hormiga, que se roban la engrapadora, que se roban las plumas, que se roban el mouse y bueno, varias cositas, ¿verdad? Si usted tiene algo de la empresa en la que trabaja, regréselo a la empresa. No es sano hacer eso. Y también el robo hormiga ocurre en Walmart, por ejemplo, y que se roban ahí cosillas y todo, cosas pequeñas, ¿verdad? Un producto o por ejemplo, si usted se llega a encontrar un celular, busque regresarlo, ¿verdad? No se lo quede. Mi esposa una vez dejó su celular en el mototaxi y marcamos y sonaba hasta que me imagino que se dio cuenta el chofer y lo apagó y pues ya no hubo celular. Y a usted tal vez le ha pasado eso, ¿verdad? Ahora imagínense robarle a Walmart y que lo cachen, ¿no? Qué vergüenza, ¿verdad? A mí me pasó una vez. Yo era un niño, aprendí a robar de mis primos. Entonces era como una horrera en alguna parte de la ciudad, y yo aprendí a robar de mis primos. Era un niño yo, y entonces pues yo vi que ellos se robaban plumas y cosas, y dije, no sabía que eso se podía hacer. Y entonces empecé yo a agarrar cosas, y una vez agarré un muñeco que yo codicié, algo así como Eva, ¿verdad? Lo vi y vi que era bueno y agradable delante de los ojos, y entonces abrí el muñeco. Era un muñeco como un guerrero, un soldado, pero era como de goma, de esos pegajosos para aventarlos en la puerta y en la ventana. Y entonces yo lo robé, me lo llevé y me cacharon. Y ahí estábamos en la caja, con el cajero y mi papá y yo ahí. Qué vergüenza, ¿verdad? Yo dije, me voy a ir como en feria, ¿verdad? Y fue una cosa muy vergonzosa que a mí me cacharan robando este juguete de mí.
Jamás lo volví a hacer porque me pusieron como chancla, ¿verdad? Pero en la Biblia hay una ocasión donde Dios denuncia un robo y descubre que gente le está robando a él. Ahora imagínense robarle a Dios. Malaquías 3:8 nos dice que el pueblo robaba a Dios. Fíjese lo que dice Malaquías 3:8 al 11. Síganme con su vista. Dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Este texto nos habla de robarle a Dios. Si usted alguna vez ha robado y lo han cachado como a mí, imagínese ahora que Dios le cache a usted robándole a Dios. Una vez una persona en cierto lugar me dijo: la manera en que yo conocí a Cristo es porque yo era una persona mala, y íbamos un grupo de jóvenes a la iglesia y nos robábamos las ofrendas. Cuando pasaban el plato, nos robábamos la ofrenda. Y en un momento nos robamos la ofrenda y se dieron cuenta. Y entonces tratamos de huir, pero nos agarraron y nos compartieron de Cristo. Y ese día yo recibí a Cristo. ¿Qué le digo a la persona, verdad? Pero al menos recibí a Cristo, ¿verdad? Ahora imagínense robarle a Dios. Quizás ninguno de nosotros nos atreveríamos a tal cosa, pero aquí el texto dice que el pueblo le estaba robando a Dios. Ahora, quiero que usted y yo saquemos algunas lecciones de este pasaje. Por ejemplo, la primera lección es que Dios considera no ofrendarle como un robo. ¿Me escuchó? No es que usted se robe las ofrendas de aquí, o que force el cofre y se lleve las ofrendas. Pero sabía que una persona cuando no ofrenda está robándole a Dios. Imagínense, por eso la pregunta ahí en el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo de Israel: no, jamás. ¿Cómo le vamos a robar a Dios? Dios dice: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Las ofrendas, quiero que usted sepa esto, no es un asunto que Dios sea pobre y necesite nuestro dinero. La Biblia dice en los profetas menores que de Dios es el oro y la plata. Dios no necesita el dinero. Dar a Dios debe de ser hecho con amor y con gratitud a nuestro Dios. Y así se muestra nuestra gratitud. Cuando una persona dice: le agradezco a Dios, pero no le ofrenda, no es una verdadera gratitud. Cuando una persona dice: yo amo a Dios, pero no ofrenda, no es un verdadero amor. Una manera entre muchas de mostrar nuestra gratitud y nuestro amor a nuestro Dios es acerca de la ofrenda. David, él dijo en 1 de Crónicas 29:14, él había reconocido que Dios había sido con él, bueno con la nación de Israel, y ellos preparan una ofrenda especial para levantar el templo, el famoso templo de Salomón. Ahora, este templo, David dice en 1 de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo? Dice, fíjese la actitud de David: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiesen ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Fíjese la actitud: Dios, tú me has bendecido, todo lo que tengo es tuyo y de lo recibido de tu mano te doy. Así es darle a nuestro Dios. Por el contrario, no ofrendarle es quedarme con algo que le pertenece a Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, por eso es que este texto enseña que Dios considera no ofrendar como un robo. Ahora, el resultado de no ofrendar, ¿cuál es, hermanos? No, pues que Dios se queda bien pobrecito. Eso pasa, ¿no? Dios ya no tiene para su obra. No. Dios usa nuestra ofrenda para la obra. Supongamos que hay alguien aquí que nunca haya ofrendado. Dios nos ha permitido pagar los gastos de la obra de Dios.
hay sillas. A lo mejor usted no pagó por ninguna silla, pero Dios nos permite sentarnos en sillas. La renta ya se pagó de este mes al menos, la luz y todas estas cosas que nosotros pagamos. Entonces, hermanos, la obra de Dios va a seguir con o sin usted, aunque se vea afectada cuando no ofrendamos. Pero Dios no se va a quedar pobrecito. El resultado de no ofrendar más bien es algo contrario a nosotros. En el versículo número 9, Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes no ofrendan y me roban. Pero fíjense qué sucede, versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Fíjense, Dios dice: como ustedes me han robado, lo que viene es maldición de parte de Dios. Ahora, nada más imagínense por un momento esto, que Dios te maldiga. Imagínense. Ahora, tal vez a veces no lo pensamos, pero en el pueblo de Israel, los tiempos más gloriosos, más prósperos, fueron los tiempos donde los líderes animaron al pueblo a darle a Dios. Fíjese, nada más dígame usted cuáles son los tiempos más gloriosos de Israel, y todos tienen que ver con épocas donde el pueblo de Israel dio a Dios. Por ejemplo, salieron de Egipto, Moisés los sacó. Moisés lo primero que les dijo es: pues vamos a dar una ofrenda para el tabernáculo. Y Dios los bendijo, los prosperó y los protegió y estuvo con ellos, porque fueron un pueblo que dio. La época de oro de la monarquía judía fue durante el tiempo de David y de Salomón. Y en ese tiempo David les dijo al pueblo: vamos a reunir una ofrenda, porque como yo vivo en una casa tan bonita, hecha de cedro, y el templo de Dios en tienda de campaña. No, eso no se debe, dice David. Entonces David le construye un templo a Dios. Se le llama templo de Salomón porque pues David organizó todo, pero Dios no le dio permiso de construir el templo hasta Salomón, porque había derramado mucha sangre. Entonces Salomón es quien construye el templo. Por eso se le llama el templo de Salomón. Un templo muy lujoso, muy bonito y todo. Y fue un tiempo donde dice la Biblia que en tiempos de Salomón la plata era como piedras. O sea, de tan abundante que era, la plata era como piedras. Imagínense, ¿no? Entonces, Dios bendijo. En el tiempo de Nehemías, Dios bendijo al pueblo, porque el pueblo de Nehemías decidió ofrendar y diezmar. Cada vez que el pueblo de Israel era generoso en la obra de Dios, Dios bendecía. Cada vez que no ofrendaba, robaban a Dios y Dios no los bendecía, al contrario, había maldición. Ahora, muchas veces las finanzas de las familias cristianas no prosperan. No porque usted no le eche ganas, no porque no sea inteligente, no porque no tenga buenas estrategias. A veces lo que le falta a usted en su casa es la bendición de Dios. ¿Cómo usted va a prosperar sin la bendición de Dios? Por eso es importante cuidar nuestra vida. Y una de las áreas que quiero hablar en este momento es de la práctica de darle a Dios. La práctica de darle a Dios. En el versículo 10 nos habla de esta práctica. Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí. La palabra alfolí son dos palabras en el idioma original que se puede traducir como casa del tesoro. ¿Okay? ¿Qué era esto? Eran como bodegas grandotas donde se traía. Entonces, alfolí no es un platito, alfolí no es un vasito, alfolí no es el plato de las ofrendas, alfolí no es esto. Alfolí era una casa, un granero. ¿Sí está conmigo? De hecho, si se traduce traer todos los diezmos al granero, está bien traducido. En la Biblia, las dos palabras que dicen casa del tesoro se traducen como granero en la Biblia también, en algunas otras partes. Traed todos los diezmos al granero y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces está hablando de dar a Dios diezmo y ofrenda. La palabra diezmo viene en el idioma hebreo, viene de la palabra diez. Es muy interesante. Entonces por eso es que nuestra palabra diezmo es chistosa, porque también se parece a la palabra 10, es una décima parte. Y también se refería al 10% de lo que ganaba una familia hebrea. Y también la palabra ofrendas era algo más, no nada más, no era un porcentaje ya. La palabra ofrenda era una palabra general, se puede traducir como donación o regalo, ofrenda, no era fija, era algo
La Biblia decía, cada vez que vayan al templo, no vayan con las manos vacías. Entonces se refería a una ofrenda voluntaria. ¿Está conmigo? Entonces, aquí está hablando de diezmos y ofrendas. Ahora, quiero explicar un poquito esta práctica del agua, ¿ok? La palabra de Dios habla bastante del tema de los diezmos y de las ofrendas. Y nada más déjenme darle un panorama. Ahorita voy a poner un pequeño gráfico ahí. Pero es muy fácil hablar del diezmo y de la ofrenda, porque aunque no hablamos todos los domingos de este tema, la Biblia sí habla mucho de este tema. Ahora vamos a ver esta tablita, nada más para darle un panorama, ¿okay? Algunas personas, desde hace muchos años, de hecho, creo que un hermano me preguntó acerca del tema del diezmo. Y muchas veces, hace muchos años, yo me di cuenta que había algunas enseñanzas que decían, no hay que diezmar en la iglesia porque es parte de la ley judía y nosotros no estamos bajo la ley judía. ¿Alguien ha escuchado alguna vez este argumento? Sí, algunos. Entonces había gente, yo leí hace muchos años, hace 20 años fue la primera vez que escuché de esta enseñanza. No hay que diezmar porque el diezmo es algo de la ley de los judíos y no somos judíos. Entonces, y yo entiendo este argumento, pero déjenme dar una explicación rapidísima. Mire, ¿qué dice la Biblia del diezmo? Hablando del diezmo en el Antiguo Testamento. Bueno, toda la Biblia, pues, así en general. En Génesis 14 se ve cómo Abraham da diezmos de la guerra que él tuvo. Entonces él tuvo una guerra y pues agradece a Dios porque Dios fue bueno y ganaron la guerra, y entonces del botín de la guerra, Abraham le da diezmo al sacerdote. Ustedes lo han leído ahí en Génesis. Esto fue antes de la ley. Luego también otro caso que también es antes de la ley es Jacob. Jacob emprende su viaje y promete dar diezmo a Dios. Jacob le dice, Dios, pues me voy a ir en mi viaje, voy a ser independiente y si tú me bendices, yo voy a dar diezmo de todo. Ahora, si usted conoce la historia de Jacob, Dios lo bendijo de verdad, tremendo Dios lo bendijo. Ya la Biblia no dice si él diezmó o no, por cierto, ¿verdad? Por cierto, eso pasa muchas veces con nosotros. Uno dice, Dios, si tú me bendices, yo te diezmo. Y a la mera hora, ya se nos olvidó la promesa, ya no diezmamos porque tengo muchas cosas que gastar y también tengo que llevar a mis hijos a comer pizza. Y no es que sea pecado llevar a sus hijos a comer pizza, pero se nos olvida lo que le prometemos a Dios. ¿Habrá algo que usted le haya prometido a Dios y no lo haya cumplido? ¿Lo va a cumplir o no? Pero eso es lo que pasó, ¿no? Jacob emprendió su viaje y prometió que si Dios le prosperaba iba a diezmar. Eso está en Génesis 28, también es antes de la ley. Luego, durante la ley, Dios le manda a Moisés los 10 mandamientos. En realidad toda la ley son 613 mandamientos. Y le manda la ley a los judíos, y uno de los 613 era diezmar. De hecho, en Levítico la Biblia dice, el diezmo es de Jehová. Entonces le dice a los judíos, diezmen ustedes como nación, ¿okay? Luego Moisés repite el Deuteronomio. El Deuteronomio es la repetición de toda la ley, y Dios, usa a Moisés para decirles, tienen que diezmar, ¿verdad? Para que, en este caso, el sacerdocio levita, pues pudiera hacer la obra de Dios. Entonces, Dios así lo diseñó en la nación de Israel, para que los diezmos se llevaran al templo, y con esos diezmos se hiciera la obra de Dios y los levitas pudieran sobrevivir. En algún tiempo no se diezmó por la nación de Israel, y entonces pues los levitas decían, pues si no recibimos los diezmos, tenemos que sostener a nuestra familia. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a trabajar secularmente. Entonces se fueron a trabajar, y en el templo ya se quedó todo vacío, y se vino para abajo la fe del pueblo de Israel, porque pues ya los siervos de Dios ya no se dedicaban a eso. Si no se me da un sueldo, pues yo me voy a trabajar, decían ellos, ¿no? Entonces, y Nehemías, en Nehemías capítulo 10, que es todavía durante la ley, Nehemías le dice al pueblo, eso no está bien, vamos todos a empezar a diezmar para reactivar la obra de Dios. Y lo hacen ahí en Nehemías 10. Y luego, en el Nuevo Testamento, se ve, de hecho no se ve mucho acerca del diezmo. Por eso es que algunos dicen, no, pues no hay que diezmar. Pero no, sí, hay un versículo, Mateo 23, Jesús está criticando a los religiosos de ese tiempo, que sí diezmaban. Los fariseos en algo eran muy buenos, en orar, en ayunar y en diezmar. Diezmaban
hasta las cositas más pequeñas. La menta, el comino, las especias diezmaban. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, si quiere vaya para allá, para que, ahí estamos en Malaquías, pero pues nada más tiene que ir a un libro adelante, ¿no? Malaquías 23 es un versículo un poquito difícil de entender si no lee el contexto, pero espero que lo entienda. Mateo 23, el Señor Jesús, no es ya la ley judía ni nada, es después de la ley. Mateo 23, Jesús hace esta observación, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer eso de diezmar, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Está criticándolos porque diezmaban, pero no hacían otras cosas. Pero Jesús no hizo abolición, no canceló la enseñanza del diezmo. Entonces, por eso es que, de manera resumida, ya le acabo de dar mucha información en 3 minutos. La Biblia habla del diezmo antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Ahora, nosotros no somos judíos, no vamos a seguir la ley judía. Esto es un conflicto que muchos tienen en su corazón. De hecho, por eso algunos celebran el día de reposo, otros no comen carne de puerco. Estas son ideas judaizantes o ideas antiguo testamentarias. Ahora, ¿por qué nosotros no practicamos todo lo del Antiguo Testamento? Porque la ley, los 613 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. ¿Está conmigo? Eso de guardarás el día de reposo es el 4º mandamiento y es dado a los judíos, no a los cristianos. En el Nuevo Testamento jamás se manda a los cristianos a guardar el día de reposo. Es más, hubo un conflicto tan fuerte entre los cristianos, donde unos querían obligar a los cristianos a seguir la ley y otros decían: no, espérate, nosotros no somos ni judíos, ¿por qué los vas a obligar? Hubo un conflicto tan fuerte que hubo un debate muy acalorado. Vaya por favor al libro de Hechos capítulo 15. Vaya rápido. Hechos capítulo 15. Déjenme aclarar unas cosas durante este punto de los diezmos, ¿okay? Hechos capítulo 15. Quiero recordarle, como cristianos no somos judíos, ¿sí? Somos gentiles, somos cristianos. No sé si alguno de ustedes tenga familia judía, de sus padres o abuelos o bisabuelos o alguien. Cuando un judío es judío, lo sabe y sabe hasta de qué tribu es. Un amigo que yo tuve en Estados Unidos, él se llama David Levine. Él sabe que es judío. Recibió a Cristo, pero es judío. Pero él dice: yo soy de la tribu de Leví. O sea, él lo sabe, ¿sí? Aunque pues tiene eso muchos años hacia atrás, ¿verdad? Nosotros no estamos bajo la ley judía. Ahora, hermanos, si usted alguna vez llega a entrar en controversia con una persona que dice: sí, es que hay que obedecer el día de reposo y no hay que comer carne de puerco porque la prohíbe el libro de Levítico, y hay que celebrar la Pascua y hay que adorar a Dios en hebreo, y que el Hashem y que Shalom y que quién sabe qué, y ninguno habla hebreo, pero se pinta de que habla hebreo. El hebreo es difícil. Pero bueno, una persona me dijo esta semana: no, es que alguien me dijo Shalom, y yo le dije: pues la tuya. pero yo le dije a esta persona: no le diga eso, porque Shalom significa paz. Entonces no se la refrescó, porque esa persona dijo: no, pues si me está diciendo groserías. Le dije: no, mire, mejor dígale igualmente, ¿no? Porque Shalom es un saludo en hebreo que dice pues, paz o abundancia, tenga abundancia. Tiene muchas traducciones la palabra Shalom. Entonces, es un conflicto todavía el día de hoy, pero a mí no me espanta, hermanos, porque este conflicto tiene ya 2000 años, ¿ok? Ahora, ¿qué decisión es la correcta? Fíjense, Hechos capítulo 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ven? Ok, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué estaban diciendo? Sigan la ley judía, la ley de la circuncisión, o no son ni salvos. Versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces se puso tan caliente la discusión que dijeron: no, vamos con los apóstoles,
vamos a la iglesia de Jerusalén, hay que tratar esto porque esto es delicado. ¿Vamos o no vamos a obedecer la ley de los judíos? Hay que decidirlo. Entonces, estaban orando, estaban platicando y todo. Versículo 22. Platicaron, argumentaron, cada uno dio su punto de vista, etc. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los judíos, y escribir por conducto de ellos. Fíjense la carta, la conclusión. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Ahí va la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, fíjense, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, fíjese la conclusión, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasando bien. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la conclusión de los apóstoles, del Espíritu Santo, de la iglesia de Jerusalén, que Cristo fundó? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Vamos a guardar la ley o no? ¿Cuál fue la conclusión? No vamos a guardar la ley. No hay que molestar a los extranjeros, a los gentiles con esto de la ley. Por eso nosotros, hermanos, no guardamos la ley. De hecho, Pablo en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces, hermanos, quiero que usted piense en esto. Lo digo porque algún día se va a encontrar a alguien que le va a decir, si usted no diga Jehová, no diga el Señor, diga a Hashem, o diga alguna palabra en hebreo, o el Shaddai, o Elohim, o Adonai, o lo que tú quieras. Hermanos, usted no necesita aprender otro idioma, bendito el Señor, para alabarle o para leer la Biblia. Usted habla español, bendito el Señor, tenemos una Biblia en español, y podemos adorar en español. Ha habido gente que ha compuesto o ha traducido himnos, y podemos hacerlo en nuestro idioma. Entonces, lo digo porque ha aumentado este movimiento mesiánico, así se hacen llamar ellos, y que a fuerza tiene que ser en hebreo, y si no, así no es la cosa. No tenemos que usar ni celebrar la Pascua, ni la fiesta de los tabernáculos, ni la de Pentecostés, ni todas estas cosas de los judíos, porque no somos judíos. ¿Están conmigo? Entonces, ahora, pero déjenme explicarle esto. Recuerda lo que le acabo de decir del diezmo. El diezmo era antes de la ley y después de la ley. Usted y yo, si vamos a diezmar, hermanos, que no sea porque la ley judía lo dice, que sea porque amamos a Dios. ¿Quién le obligó a Abraham a diezmar? ¿Quién? ¿La ley judía? ¿Quién lo convenció? Nadie. Él fue bendecido y él dijo, yo quiero dar mi diezmo. ¿Saben bien? Así debe de ser un cristiano. Yo quiero dar mi diezmo voluntariamente. En nuestra iglesia no se obliga, no se descuenta. Si usted quiere domiciliar, todavía no lo hacemos, hermano. Pero yo tengo algunos gastos que me domicilian, ¿verdad? Ahí a mis tarjetas, igualmente usted. Pero realmente no es algo que sea a la fuerza. Hay iglesias que, a ver, usted gana tanto y usted tiene que pagar su diezmo. Es algo voluntario de corazón, a quien agradece a Dios, y de corazón lo hace, hermanos. Acuérdense que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y también el tesoro es gastado en lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Usted no da ofrenda, y usted puede decir que ama a Dios, pero su corazón no está en Dios, aunque lo diga.
Ahora, si usted dice, pero yo doy ofrenda, eso es una muestra de su corazón. ¿Está conmigo? Ahora, igualmente cuando estamos agradecidos, uno está agradecido con Dios y la ofrenda está siendo agradecido con Dios. ¿Okay? Entonces, en realidad el amor maduro, hermanos, de un cristiano va aumentando de manera que empezamos con el 10%, después aumentamos a ofrenda de gratitud, después a ofrendas misioneras. Y yo le animo que usted busque ser fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Intente crecer en honrar a Dios con sus bienes. Pero esto debe de ser una decisión de su corazón. Yo le predico lo que dice la Biblia, yo le explico lo que dice, pero yo no lo voy a forzar a usted. Esto se hace de corazón. Ahora, hay también algunos jóvenes. Si a ti te dan una mesada o un domingo o no sé qué cosas te dan, aprende desde joven a diezmar a Dios. Aprende. Si usted es papá, enseña a sus hijos a diezmar. De repente a mis hijas les cae un dinerito extra. A veces mi pastor es muy lindo y cuando llega a veces le da un billete en dólares a mis hijas. Y yo también me formo para ver si le dan algo a mi pastor. Pero le da a mis hijas. Y inmediatamente, en primera, pues no se los dejamos a las niñas porque es dinero de ellas, pero Yaniel va a perder un billete de $100 y ella no tiene idea cuánto cuesta un billete de $100. Entonces se lo retiramos, lo cambiamos y luego le decimos, vas a dar tu diezmo y lo demás ya te lo gastas, no en dulces, en una parte de dulces, y luego les compramos que mallas o ropa o lo que sea para sus gastos, ¿verdad? O para alguna necesidad que ellas tengan. Entonces les enseñamos desde chiquitas. Hermano, si usted como adulto recibió a Cristo, le va a costar trabajo diezmar, porque tiene muchos pendientes económicos, tiene mucha responsabilidad. Entonces, si usted conoce a Cristo como adulto, le va a costar trabajo. Pues no es lo mismo decidir, ¿me lo gasto en dulces o no? Así piensa un niño, ¿verdad? O doy mi ofrenda. Pero un adulto a veces batalla con estas cosas. Pero la Biblia habla de diezmar, no porque somos judíos, no porque esté en la ley, sino lo hacemos de corazón, porque amamos a nuestro Dios, le agradecemos. Entonces yo le animo a hacer algo. Cuando usted diezme, antes de diezmar, tenga ahí su sobre, prepare su sobre con anticipación y ore a Dios y dígale, Señor, te quiero dar esta ofrenda, te quiero dar este diezmo, porque tú fuiste bueno conmigo, tú fuiste bueno con mis finanzas, con mi familia. Quiero diezmarte, quiero dar una ofrenda. ¿Está conmigo? Pero eso se hace de corazón. Yo le animo a que tome esta decisión. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el propósito de las ofrendas? En nuestro texto, en Malaquías 3:10, dice ¿para qué? Dice, trae todos los diezmos al alfolí, al granero, y haya alimento en mi casa. Fíjese, haya alimento en mi casa. Entonces, ¿por qué debía haber alimento? Porque la obra de Dios requiere gastos y se hacía ahí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el templo judío había muchos gastos. Se tenían que matar 2 animales al día. Uno en la mañana, uno en la tarde. Diario. Número 2, tenían que ofrecerse algunas ofrendas especiales. Número 3, el candelero estaba prendido todo el día. 24 horas, 7 días. Entonces, el aceite de olivo es muy caro. ¿Cuánto cuesta un litro de aceite de olivo, hermanas? ¿30 pesos como el que usted y yo usamos para cocinar? ¿100 qué? ¿300? ¿Sí? ¿Ah? 300, es una lana. Entonces imagínense, con aceite de olivo, prender el candelabro día y noche, 24 horas, 7 días. Acuérdense que hacían panes de la proposición, se quemaba incienso. Bueno, había mucho gasto ahí, además comían los levitas de ahí. Entonces, de la misma manera, hermanos, nosotros lo que hacemos es, nuestro diezmo lo damos a Dios, a su obra, a través de la iglesia, y la iglesia se usa para la obra de Dios. Pues todos los gastos que nosotros vemos que se necesitan, se cubren a través del diezmo. Las ofrendas misioneras van a los misioneros, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? La obra de Dios va a seguir, pero le voy a decir algo. Cuando un cristiano está consciente de esto y es fiel en su ofrenda, fiel en su diezmo, Dios va a usar el corazón de la iglesia para que la obra de Dios se expanda. ¿Está conmigo? Por ejemplo, hablábamos del diezmo y de las ofrendas y hablábamos de los misioneros. Ya apoyamos a los misioneros. Pero si usted a lo mejor dice, no, pues qué bonito que se apoyen a los misioneros, pero yo sinceramente no doy nada a los misioneros.
Todos vamos a seguir apoyando a los misioneros, hermanos. Pero si usted se anima y dice, yo quiero meter mis manos, yo quiero ofrendar a los misioneros, quiero prometer una cantidad mensual, yo quiero apoyar, Dios, no nada más vamos a apoyar ahorita lo que apoyamos, se va a extender y expandir la obra de Dios. ¿Está conmigo? Nuestra iglesia paga renta, pagamos una parte de la iglesia de Tlamanalco de renta, como el 40% pagamos de su renta. Entonces, tratamos de ser de bendición, y entre más seamos fieles ofrendadores, vamos a ver cómo la obra de Dios crece y se fortalece. ¿Está conmigo? En el caso de Israel, hermanos, la casa del tesoro era para eso. Para nosotros, pues es la iglesia, y nosotros lo usamos para la obra de Dios. El dinero de la iglesia es de Dios. Ahora, si usted piensa en esto, yo cuando ofrendo o cuando diezmo lo doy a mi Dios, así piensen, porque así debe de ser, ¿no? Pero obviamente la iglesia lo usa. Por eso es que nuestra iglesia debe de usarlo con mucha sabiduría. Por eso es que una de las cosas que yo hago como supervisor de la iglesia es cuidar que las finanzas sean sanas, sean cuidadosas, y que se paguen todas las cosas. La iglesia no le debe nada a nadie. No debemos renta, no debemos luz, no debemos dinero. Yo no debo dinero a nadie. Entonces, porque queremos tener finanzas transparentes. Y cuando aprendemos a ser generosos en la obra de Dios, la obra de Dios se expande, hermanos. Y eso es lo que a mí me gustaría, que lo que ya hacemos se expanda y se va a hacer por el corazón de la iglesia aquí. ¿Okay? Ahora, a veces cuesta trabajo ofrendar o diezmar. ¿Por qué? Varias razones. A lo mejor usted se siente que está escaseando. A lo mejor usted tiene un salario que es bajito, siente que apenas le alcanza. O a veces también gente me ha dicho, pues las iglesias a veces se enriquecen con la fe de la gente. Y yo le digo, tienen razón. Hay mucha gente, muchas iglesias, donde es más bien un negocio. Una vez alguien que yo le compartí de Cristo, le invité a la iglesia y me dijo, ¿pero cuánto tengo que llevar a la iglesia? Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, es que, pues para ir a una iglesia que está ahí por el Cerro del Marqués, me dijo, no sé cuál iglesia, pero me dijo que estaba por ahí. Yo tengo que llevar 500 pesos, o si no, no puedo ir. Y yo, híjole, me dio tanta vergüenza ajena. Y le dije, mire, disculpe, no todas las iglesias somos así, nosotros no le cobramos. Usted venga, escuche la palabra de Dios. Hay iglesias que cobran por bautizar, cobran por orar. Imagínense que cuando yo orara con usted, diga, pero no soy Juanita, ¿no? Pero así no deberían de ser las cosas, porque en la Biblia no se ve que cobraron ni por orar, ni por diezmar, ni por bautizar, ni por predicar, ni por ir a su casa. No, así no son las cosas. Pero la Biblia sí enseña de diezmar y ofrendar. Entonces, por eso le decimos. Ahora, yo le decía, si usted es adulto, a veces cuesta trabajo decidir diezmar, decidir ofrendar. Pero como Dios sabe que a veces dudamos, fíjese lo que dice el texto: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Miren, en toda la Biblia, este es el único versículo en toda la Biblia donde Dios invita al creyente a probarlo. Esta palabra probadme en el idioma original tiene que ver con comprobar la autenticidad de un metal como el oro. Entonces, cuando el oro se prueba, se le pone un líquido para saber si es oro, ¿sí? O es chapa de oro, o es pintura Vinci, no sé, ¿verdad? Entonces, se prueba si es genuino el metal. Ahora, usted, si está aquí, es porque usted es una persona de fe, a menos que ha sido traído a la fuerza. Y si usted vino por su propio pie porque tiene fe en el Señor, eso habla de su fe. Pero Dios le dice: ofrenda, diezma y prueba si yo soy un Dios real. Pruébame si de verdad yo te voy a bendecir y te voy a suplir todo lo que tú necesitas. A veces eso cuesta trabajo de creerle a Dios, especialmente si somos adultos y hay pagos. A mí me gusta compartir el testimonio de mi mamá porque se me hace muy honesto y se me hace como algo que muchos batallan.
Mi mamá, cuando conoció al Señor Jesucristo, no empezó a diezmarlo a volver. Mi mamá es buena para los números. Y siempre lo ha sido y todo. Y cuando ella supo lo de diezmar y lo de ofrendar, ella hizo cuentas y dijo: si yo diezmo, no me va a alcanzar. Y entonces no diezmo. Pero Dios le mostró que necesitaba dar el paso de fe, de confiar en Dios y diezmo y ofrenda. Y pues ahí batalló hasta que decidió: voy a decidir diezmar, ofrendar, aunque ella sabía que no le iba a alcanzar. A nosotros de niños nos tenían en escuela privada, pero decidió hacerlo. Me parece que a la siguiente semana le hablaron de su trabajo. Estaba trabajando en una empresa de elevadores y le llamaron los jefes, le dijeron: mira, vamos a subirte de puesto, te vamos a aumentar el sueldo y te vamos a dar un coche de la empresa. Yo me acuerdo porque de repente ya empezamos a andar en un Zulu blanco de agencia. Y bueno, pues estamos bien contentos. Pero hermanos, todo fue porque una persona decidió confiar en el Señor. No sé de qué maneras Dios te va a suplir y te va a bendecir, pero Dios, si usted tiene dudas, Él te dice a ti: pruébame, pruébame. No está obligado, pero pruébame. En mi casa también hacemos eso. Hermanos, le voy a compartir un testimonio personal. Yo aprendí a confiar en Dios en eso. Yo vivo, si yo no diera, dando lo que yo doy de ofrenda y de diezmo, mis gastos rebasan el 100% de lo que yo gano. Entonces, mis gastos rebasarían. Cuando yo cada vez que doy, yo sé que no me va a alcanzar, pero pues lo hacemos confiando en el Señor. Y sin embargo, siempre nos alcanza. Nunca, en 10 años que llevamos casados, nunca hemos dejado de comer un solo día. Nunca le hemos debido a nadie nada, no debemos renta, yo pago renta, pago luz, pago la camioneta, lo que es refrendo y todas las cosas que todos los que tenemos coche. Yo no le debo dinero a nadie, pero Dios ha sido fiel con nosotros. Hermanos, no tenga miedo que si usted empieza a diezmar o ofrendar, no le va a alcanzar. Usted quédese con una palabra: probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre agua. Escuché de un pastor que él le prometía a la gente. Fíjese lo que el pastor decía: hermano, hermana, empiece a diezmar, y si algo le falta, yo se lo pago. Fíjese lo que el pastor dice. Y el pastor dijo: hasta ahora nadie me lo ha venido a cobrar. Hermanos, usted debe de estar consciente que cuando tomamos la decisión de diezmar, es una decisión de fe, de amor y de gratitud a nuestro Dios. ¿Cuesta trabajo? Sí. Cuesta trabajo porque da miedo, porque usted tal vez tenga muchos gastos, pero yo le animo a hacerlo porque yo lo hago. ¿Okay? Es algo bíblico, no es nada más parte de la ley que me preguntaban recientemente, pero este tema yo lo he dado muchos años y yo le quería enseñar lo que dice la palabra de Dios de esta historia. Yo no sé quién diezma y quién no, por eso predico. Si usted piensa que le estoy echando una indirecta, no deje que Satanás juegue con su mente. Antes yo sabía quién diezmaba y quién no. En los sobres hasta decía el nombre, pero ahorita, ¿se ha fijado que ya no tiene la palabra nombre y rayita? Algunos lo ponemos, yo pongo eso. Yo pongo mi nombre, la familia Sobres así, pero no lo ponemos. Entonces yo no sé quién es ni quién, por eso lo predico con libertad. ¿Está conmigo? No es una indirecta, le estoy enseñando la Biblia. Si usted quiere serle fiel, aprenda a diezmar. Ahora sí pido reportes, y ese reporte último que pedí, la tesorería me mostró que no muchos diezman. Entonces eso me preocupó, por eso le enseño. A lo mejor por eso no le alcanza,
porque no diezman. Mire, Pastor David Cortés dijo una frase muy interesante esta vez que vino. Estábamos platicando en el coche. Me dijo esta frase. La gente dice, no ofrendo porque no tengo, no me alcanza. Pero la realidad es que porque no ofrendo es que no tengo. ¿Está conmigo? Déjame repetirse. La gente piensa, no doy porque no tengo. Pero es al revés. Como no doy, no tengo. Porque Dios bendice al dador alegre. Dios bendice cuando una persona da con fe. ¿Está conmigo? Con amor, con gratitud. Pues pruebe a Dios. Si usted necesita hacerlo, pruebe. Es su decisión, son sus finanzas. Yo sé que alguno tal vez se incomode porque es un área personal. Pero yo le predico lo que dice la palabra de Dios. Y mire, yo creo que Dios va a bendecir más a esta iglesia si esta iglesia aprende a darle a Dios, a honrarle a Dios. Y yo quiero que usted piense en esto, ¿verdad? La gente dice no damos porque no tenemos, pero en realidad no tenemos porque no damos. Si usted conoce a algún cristiano que le va bien en sus finanzas, a lo mejor le ha envidiado. Pero quiero que usted sepa esto yo lo he comprobado. Muchas veces no nos damos cuenta, nada más envidiamos lo que tiene, pero no sabemos cómo es su generosidad. Pero yo que conozco algunos casos, yo sé que Dios bendice muy grandemente el negocio de alguien, o bendice las finanzas de alguien muy ricamente. Pero yo lo sé porque como pastor yo observo y a veces la gente que viene a mí me hace ver su generosidad. Pero cuando una persona es generosa no va a estar ahí como, ¿cómo se dice? Presumiendo, ¿verdad? Con una persona, por eso esas iglesias que dicen, a ver, ¿quién da 5,000 pesos? Levanta la mano. Nosotros no vamos a hacer eso en la iglesia porque cuando una persona es generosa no va a querer exponerse. Porque la Biblia dice que cuando des, da en secreto. Porque si das en secreto, Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero si tú haces tocar trompeta, cuando tú das ofrenda, das los billetes de 1,000 pesos, 1, 2, 3, ya tienes tu recompensa, que la gente te viera. Entonces, cuando una persona es generosa, es discreta. ¿Está conmigo? Entonces, usted lo único que va a ver es que Dios bendice a una familia. No va a ver la generosidad de una familia, porque su generosidad es discreta. ¿Está conmigo? Cuando una persona ha querido dar ofrenda a una familia, y me han preguntado, yo le digo, hermano, yo te animo que tú lo pongas en un sobre, le pongas para qué familia es y lo metas en la ofrenda. Ese dinero no se lo queda a la iglesia. Varias veces como pastor, la tesorería me lo da a mí y yo se lo doy a la persona. Y le digo, no sé quién la dio, pero pues alguien la dio. Y lo digo y se lo damos porque el sobre dice para la familia tal. ¿Está conmigo? Una familia generosa es una familia discreta. Entonces Dios va a bendecirle a usted cuando nosotros somos fieles a Él. Déjenme leer el versículo 11. Quiero terminar con este versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos. Malaquías 3, 11. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leer todos juntos. A ver, dice: reprenderé y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice. Su lectura me dice que tiene calor. A ver, un poquito más fuerte. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, dice Dios, cuando alguien es generoso con su obra, da diezmo, da ofrenda, dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Es decir, acuérdense que la cultura hebrea en el tiempo bíblico era ganadera, ¿no? Todavía hoy son buenos para la ganadería y también para la cosecha. Entonces, Dios dice aquí: yo voy a espantar a las pestes, a las plagas, para que no vengan a tu parcela y que puedas tener producción. Es lo que está diciendo aquí Dios. Yo te voy a proteger, está diciéndole Dios al pueblo de Israel. Ahora, cuando yo pensaba en la protección de Dios,
Hay un ejemplo muy interesante que la Biblia dice, está en Deuteronomio 29:5, no lo busque, pero dice la Biblia así acerca del pueblo de Israel: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Gera, ¿se me puedes ayudar? Yo cuando pensé en esto, lo que dice la Biblia es que por 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto, pero su vestimenta no se envejeció, sus zapatos, bueno, no eran zapatos, eran sandalias, no se envejecieron. Ahora, cuando yo pensé eso, yo dije, yo también he experimentado eso. Esa es mi camisa, hermanos. Si la ve entera. No tiene hoyos, el cuello no está desgastado, los puños. Esta no entiendo cómo, pero esta ha de ser de muy buena marca. Si usted quiere saber la marca, se lo doy. Pero esta camisa, yo la compré cuando tenía 20 años de edad. Estaba en la universidad, no tenía camisas, me compré 2. Y esta camisa, tengo 42, 22 años y está entera, hermanos. Cuando yo pensé en el pueblo de Israel, dije, sí es cierto, hay cosas que nos duran mucho y quién sabe cómo le hace, quién sabe. Pero esta no se le ve ni el cuello pintado, y sí me la pongo. A lo mejor algunos me la han visto puesta, me la pongo una vez cada 2 meses, 3 meses, no sé. Pero me la pongo mucho porque pues, yo uso camisas. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo una camisa puede durar 20 años? Hay camisas que no me duran ni 2 años porque se empiezan a deshilachar, ¿verdad? Y todos entendemos. O los zapatos se nos abren, ¿verdad? Hay zapatos que yo tenía que se me abren de atrás, se me abren de adelante, y bueno. Y yo lo que me ponía a pensar es, ¿cómo es posible que por 40 años la vestimenta de los judíos no se desgastara? Y las sandalias no sé qué marca eran, pero les duraron 40 años. ¿Está conmigo? Y yo me ponía a pensar cómo Dios es así con una familia que es generosa. ¿Está conmigo? A veces no se va a dar cuenta, pero las cosas le van a durar. Puede ser su celular, y mi celular creo que lleva como 4 años o 3 años que llevo con él. Dicen que los celulares los hacen para que duren 2 años. Pero este celular, a mí me ha durado 4. Pero mi hermano que me lo regaló, él lo compró, pero este es iPhone 2000 o iPhone 8. Entonces el iPhone 8 tiene 8 años porque vamos en el 16, ¿no? ¿Sí, no? Pues lleva 8 años el celular y sigue funcionando. Y a veces se me cae y todo. Dios es bueno. Está conmigo. No planeo comprar otro. Que si me sirve este, ¿para qué comprar otro? ¿Cuántos celulares usted ha comprado en estos últimos 5 años? Se le pierden, se le caen al agua, los meten en arroz y no sé qué tanto. ¿No le gustaría que Dios bendiga su vida y sus finanzas? La única manera es que usted pueda saber, Dios reprende al devorador y también Dios bendice la viña, dice a los judíos, ¿verdad? Entonces, yo sí creo en un Dios que hace que nuestras cosas duren, que Dios hace que las bendiciones tengan durabilidad. Entonces, por eso puse esta camisa de ejemplo, porque algo así hace Dios cuando Dios bendice nuestra vida. ¿Está conmigo? A lo mejor algunos que han diezmado dicen, sí es cierto, pastor, yo tengo estos zapatitos, yo tengo este vestido, yo tengo esta camisa, yo tengo... Y podemos darnos cuenta que Dios bendice de una manera muy especial a la gente que ofrenda. Ahora, como yo no sé quién ofrenda y quién no, por eso yo le enseño. No es una indirecta, no es que ya me pasaron la información y yo sé que usted lo diezma. No, hermanos. Yo le enseño porque está en la palabra de Dios, y lo enseño para que usted sepa que dice la Biblia. Y yo le animo, hemos probado que Dios es fiel. Yo le animo a probar a Dios, sea fiel. Y si usted ya diezma, sígalo haciendo. Si usted ofrenda, sígalo haciendo. Y es más, yo le animo que se atreva a ofrendar más, probando a Dios, incremente su ofrenda misionera o incremente su ofrenda. Si es cierto, cuando una persona es fiel a Dios y ha madurado, no va a dar solo el 10%, pero nadie nos va a forzar. ¿Sí ve?
Cada uno de su corazón va a dar conforme a lo que Dios le prospere. Y así dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, no diciéndole, adiós Benito Juárez. Te amo mucho. ¿Cuánta falta me vas a hacer? Porque ya queremos mucho a Benito Juárez. Antes no, porque costaba 20 pesos, pero ahorita ya como es de 500, ahora sí. Le amamos más a Benito Juárez, ¿verdad? La Biblia dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y yo le quiero animar a ser generoso. Usted decídalo en su casa, usted decídalo en sus finanzas. Lo primero que le caiga, aparte su diezmo, no que sea lo último, a ver si me alcanza diezmo. No, hágalo con fe. ¿Está conmigo? Y Dios es fiel. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar orando a nuestro Dios. Y quiero decirle que cuando un cristiano aprende este asunto, se da cuenta que no es un asunto de dinero, es de su corazón, es de su gratitud, es de su amor. Y yo pienso mucho en esto. La Biblia dice que de su gracia, siendo rico, el Señor Jesucristo se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Como Cristo dio, eso está en 2 Corintios 8:9. Y cuando yo pienso en que Cristo se dio a sí mismo por mí, a mí no pienso en la gente o en la iglesia, pienso en mí y digo, pues si Dios dio tanto por mí, ¿por qué no yo darle ofrenda y diezmo a mi Señor? Entonces yo le quiero animar a que usted piense, si usted ha sido salvado, ha experimentado la paz, el gozo y la bendición de Dios en su vida y en su familia, ¿por qué no ser generoso con aquel que nos bendiga? ¿Sí o no? Ha habido gente que me ha ayudado a mí en favores personales. Y si esa persona me pide un favor, ¿con qué cara lo voy a rechazar? ¿Sí o no? Porque ha sido tan buena esa persona conmigo. ¿Está conmigo? Entonces, de la misma manera, si el Señor ha sido bueno con usted, yo le animo que usted se anime a ofrendar y a diezmar al Señor y pruebe cómo Dios es fiel. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra ha sido expuesta, y yo te pido, Señor, que muevas el corazón de las familias, porque yo sé cómo tú eres con nosotros cuando nos animamos a tener fe y ofrendar y a diezmar de manera regular. Bendice, Señor, al dador alegre, bendice y abre las ventanas de tus cielos a aquellos quienes se atrevan a ofrendar, a diezmar. Y a veces es una decisión de fe, Señor, pero por eso andamos por fe y no por vista. Te pido, Padre, que nos ayudes a tomar una decisión. Quizás hubiera alguno, Señor, que tal vez no comprende muy bien esto de las finanzas, de la ofrenda, pero le has enseñado y le has desafiado a ofrendar. O tal vez habrá alguno que no está seguro de ir al cielo. Te pido, Señor, que pueda recibir a Cristo, porque a lo mejor el tema de hoy fue de dar ofrenda a ti, a tu obra, pero, Señor, en realidad es más importante reconocer que tú diste a tu Hijo por amor a nosotros. Y queremos, Señor, pedirte que si hay alguien que no está seguro de ir al cielo, en esta mañana te reciba como Salvador. Y bendice este tiempo de invitación. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo le quiero animar a tomar una decisión en sus finanzas. Sus finanzas solamente usted sabe cómo las maneja, pero yo le animo a probar a Dios, a confiar en Él y decidir ofrendar, o decidir diezmar, o decidir ser fiel en su diezmo y en su ofrenda, o a lo mejor aumentar si Dios le movió el corazón y usted quiere agradecerle y aumentar su ofrenda. Bueno, entonces tome un momento para orar a Dios y tomar su decisión. ¿Quién podría decir, Dios me habló a mi corazón y estoy tomando decisiones? ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón y estoy tomando decisiones. Amén. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, estoy tomando algunas decisiones. Veo su mano. ¿Alguien más? Joven, aprende a diezmar a Dios desde ahorita. Dios te va a mostrar su fidelidad. Dios me habló a mi corazón, estoy tomando decisiones. Bueno, ora a Dios. Si usted no diezma, Dios no lo voy a saber.
sus finanzas sí lo van a resentir, sinceramente. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Usted cree que Dios puede bendecirle como Él quiere si usted le roba? Yo creo que no. Pero yo sí le animo a que usted ofrende. Y yo he descubierto que no hay persona más bendecida que aquella que le honra con su vida, con su diezmo, con su ofrenda. Yo le animo a tomar esto. Atrévase a confiar en Él. Le animo a que de verdad que Dios le va a bendecir de una manera tan rica. Porque Dios recompensa al creyente, Dios recompensa al dador. Así que ore a Dios, tome sus decisiones, doble una rodilla, pase al frente y ore un minuto. Usted levantó la mano ahí en su lugar, ore o arrodíllese y dígale: Dios, yo quiero honrarte. Le puede decir como Jacob: si tú bendices mi negocio, yo voy a dar ofrenda, yo voy a dar diezmo, Señor. Yo quiero darte de lo que tú me has dado, quiero honrarte. Y cada uno sabe sus finanzas, solamente le animo, tome decisión. Si Dios tocó su corazón, tome entonces decisión. Y como iglesia, extendamos la obra de Dios juntos, hermanos. Hagamos más para nuestro Dios. Es una bendición nuestro diezmo y nuestra ofrenda a la obra de Dios. Eso sí yo lo puedo ver. Y hagamos eso juntos, hermanos. Ore a Dios un momento. Quiero preguntar algo más. Si hubiera alguien que tiene dudas de ir al cielo, yo le quiero animar que reciba al Señor Jesucristo en su vida. Invítalo a entrar. Él ya murió por usted. Él ya le compró la salvación y es gratis para usted. No necesita ni diezmar ni nada. Lo único que necesita es recibir a Jesucristo en su corazón. Y si usted no ha recibido a Cristo, no piense tanto en el diezmo y la ofrenda. Piense que Dios lo ama y quiere darle a usted la salvación, quiere darle la vida eterna y entrar a tu corazón y a tu vida. ¿Habría alguien que quiera recibir a Cristo? Yo le animo a que usted lo haga en esta mañana. Nada más, levántame la mano: pastor, yo quiero recibir a Cristo. ¿Habría alguno así en esta mañana? Yo quiero orar por usted y alguien le va a orientar cómo recibir a Cristo en su corazón. ¿Habría alguien así? Yo quiero recibir a Cristo, pastor. Ore por mí. Levánteme su mano un momentito. Yo le quiero apoyar. Alguien le va a ayudar a recibir al Señor en su vida. ¿Alguien así? Levánteme su mano un momentito. ¿Alguien? Señor, queremos poner en tus manos cada familia que está aquí. A lo mejor algunos batallan en sus finanzas. Súpleles, bendíceles, muéstrales cómo tú eres un Dios proveedor. Tú eres el que sacia de pan nuestra familia, nuestro hogar, dice tu palabra en el Salmo 103. Y te ruego, Señor, que tú bendigas mucho a mis hermanos, que pueda cada uno de nosotros aprender esta área de nuestra vida espiritual, de tener fe, de tener amor y gratitud, y ofrendar a ti, diezmar a ti, y ser de un corazón dadivoso y generoso, y que comprobemos cómo tú abres las ventanas de los cielos. Gracias, Señor, porque tú has mostrado tu fidelidad a mí y a mi familia. No podemos quejarnos de que nos haga falta algo, Señor, porque todo lo que hemos necesitado nos lo has dado. Y Padre, pues también como pastor, yo sé que es mi responsabilidad ser ejemplo de la iglesia, y en esta área, pues por eso compartía yo que también yo diezmo y ofrendo, porque no quiero que piense la iglesia que le exijo algo que yo no hago y que también yo intento hacer. Bendice, Señor, las finanzas familiares de cada hogar que es generoso con tu obra, y los que han decidido tomar una decisión clara de empezar a diezmar o de empezar a ofrendar. Señor, bendice mucho sus finanzas, porque tú eres un Dios bueno y tú recompensas al dador alegre. Bendice a la iglesia Jico. Te ruego que aprendamos a ser una iglesia generosa, una iglesia amorosa a ti, y Señor, que podamos hacer más en tu obra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.